Espero ser breve y mencionar algunos de los elementos que me han manifestado que presente hoy en la ponencia la presidencia española del Consejo de la Unión con los retos que tenemos por delante. Me sumo completamente a las palabras que ha dicho el teniente general Rubén García Servet. Desde luego que tenemos a la UBI, a la defensa europea, y más nos valdría cultivarla. Pero claro, es una decisión política que, como hoy el profesor Carlos Jiménez nos ha ilustrado, y que enormemente cuesta sacar adelante cuestiones en materia de defensa. Como ustedes saben, en principio, dentro de unas pocas semanas, ya no tenemos que hablar casi de muchos meses, pocas semanas, España va a asumir la presidencia del Consejo. Y me gustaría mencionarles que qué es la presidencia del Consejo, porque la presidencia del Consejo dura brevemente 6 meses, es como un acontecimiento casi como un eclipse, se ve cada 13 años, o sea que la próxima vez estaremos vivos cuando llegue la siguiente presidencia, confío y deseo que así estemos. Pero como ven, el sistema de presidencias se estableció en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero mediante un acuerdo interno de los Estados miembros que formaban parte de la organización. Este sistema, que establecía un orden de los países en francés, permitía pues, que hubiese igualdad entre los Estados miembros, que liderasen el Consejo y pusieran su sello durante esos 6 meses. Y como de las otras 3 instituciones, porque la cuarta era el Consejo, en ninguna había tanto intergubernamentalismo como el Consejo, todos querían tener un espacio de poder. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero ya saben que se gestó como ese proceso de integración enormemente valioso que es la semilla de la actual Unión Europea y que después evolucionaría hacia la Comunidad Económica Europea y el Euratom. Bueno, pues hoy ese sistema de presidencias tiene lo que se conoce como un triángulo de presidencias o, digámoslo así, un trío de presidencias establecido desde el Tratado de Lisboa del 2009, que permite a 3 países mantener durante 18 meses la continuidad de los asuntos. El actual triángulo lo forman franceses, checos y suecos y el siguiente serán los españoles, los belgas y los húngaros. El sistema, por tanto, de presidencias es enormemente valioso, pero falla en una cosa, y es que no dota de continuidad a las cuestiones en el Consejo. Esa es la gran dolencia y que se intentó cambiar, por lo menos en el Consejo Europeo, porque en el Consejo Europeo establecieron la presidencia permanente que dura 2 años y medio y que puede ser renovada otros 2 años y medio, y hemos tenido 3 presidentes del Consejo Europeo. Pero en el Consejo no hay presidencia permanente y eso, salvo en la de asuntos exteriores, pues evidentemente a veces deja que desear. Ojo, como la defensa está bastante, digámoslo así, escondida dentro de la configuración de asuntos exteriores, uno de los grandes retos que tendrá por delante España es hacer que esa reunión de los consejos en materia de defensa brille más, porque el problema está en que es una reunión, como ustedes saben, informal. Bueno, pues España hasta la fecha ha asumido 4 veces la presidencia rotatoria. 4. Va a ser la 5ª este segundo semestre del año 2023. Y en 4 ocasiones hemos tenido oportunidad de brillar de manera importante. En 1989 ustedes saben que fue la primera vez que España asumió la presidencia y lo hizo entre enero y junio de 1989. Lo hicimos estrenándonos. Habíamos entrado en el 86, éramos unos recién llegados y estuvimos a la altura de las circunstancias porque en un trabajo que hemos hecho el profesor Rogerio Pérez Bustamante y yo, mapeando los archivos de la fundación del expresidente Felipe González, entramos en relación con las cartas que mantuvieron en esos años el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y el propio presidente del Gobierno de España. Y evidentemente, aunque Delors le califica a González como un batallador en términos diplomáticos, sí que sacamos adelante y apoyamos iniciativas tan importantes como el Plan Delors para adaptar la Unión Económica y Monetaria en la siguiente década. Con lo cual, aunque la defensa en esos momentos no era un tema importante porque, como bien saben, las comunidades europeas no se habían metido en el terreno de la defensa, seguía en la Unión Europea Occidental y seguía en manos de la OTAN, pues, como saben, el tema de la moneda única fue importante gracias a España. Ya estamos posicionando a personas relevantes como Enrique Barón al frente del Parlamento Europeo en esos años y con la caída del muro de Berlín pues marcará un hito histórico que impactará en la construcción del Tratado de la Unión de 1992, que por cierto estamos celebrando los 30 años de la vigencia de ese Tratado de la Unión. La segunda presidencia
de España, del Consejo, también tiene una huella, y esta sí es importante en términos de defensa, porque en la segunda presidencia llega en 1995, también bajo socialdemócratas en el Gobierno de España, y en esa presidencia se adopta un informe que a lo mejor ustedes recordarán que fue el informe Westendorp, liderado por el exministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, que reunió a una serie de personalidades, entre ellas estaban Michel Barnier, representando a Francia, o David Davis, representando al Reino Unido, y discutieron sobre la defensa. Bueno, pues ese informe Westendorp fue asumido por el Consejo Europeo en diciembre de 1995. Y les digo una frase del informe: los múltiples retos que plantea la nueva situación internacional en materia de seguridad ponen de manifiesto la necesidad de una respuesta europea eficaz y coherente basado en el concepto global de seguridad. Abordan los retos que tiene la defensa, pero en concreto ya recomiendan que se tiene que insertar en los tratados una cláusula de solidaridad común. Esa cláusula no se materializó, desgraciadamente, en el Tratado de Ámsterdam, pero fue definitivo este informe para que diéramos el paso en Ámsterdam y creásemos la política europea de seguridad y defensa, gracias a la cual tenemos esas bases jurídicas dentro de la política exterior y de seguridad común. Vale, la tercera presidencia de España entre enero y junio de 2002 también se hizo en un momento histórico para la historia de la integración europea. ¿Por qué? Porque en ese momento comienza la construcción de la Constitución Europea en la Convención, que aborda, pues eso, la redacción de un borrador constitucional. Pudimos haber tenido la oportunidad de contar con una Constitución europea, pero como ustedes saben, Francia y los Países Bajos dijeron que no en un referéndum. En esa presidencia, que ha sido la única al frente de la cual han estado los demócratas cristianos en España, pues tuvimos un approach bastante atlantista. Atlantista, ¿qué quiere decir? Pues ustedes recordarán la famosa foto de las Azores, el eje, como bien nos ha recordado el profesor Carlos Jiménez, de la guerra de Irak, y cómo eso a punto estuvo de llevar a la, digamos, eclosión de una gran división de los Estados miembros, que lo dijo Solana en distintas ocasiones. Entonces, fue un momento donde la defensa europea también estuvo contra las cuerdas, pero bueno, prueba de que la defensa prosperó fue que en el Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de ese año sacamos adelante una declaración al final de las conclusiones del Consejo, donde se recuerda que la defensa también tiene que estar para luchar contra las amenazas terroristas, y es que veníamos del 2001, de los atentados del 11S. Luego, si queremos ponernos manos a la obra, hay que empezar desde ya. La cuarta presidencia hasta la fecha ha sido la presidencia entre enero y junio del 2010, donde ¿se consigue avanzar en la política europea de seguridad y defensa? Bueno, en parte, porque ya no tenemos una PEST, sino ahora lo que vamos a tener es una política común de seguridad y defensa. Fuimos el primer Estado al que le tocó asumir la presidencia rotatoria, perdiendo la capacidad de presidir el Consejo Europeo. España ya no lo presidió, fue el primer país en no presidir el Consejo Europeo rotatoriamente, y tuvimos que echar a andar cuestiones muy importantes desde que el Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre del 2009, pues empieza a desprender efectos. ¿Cuáles fueron? Construir el Servicio Europeo de Acción Exterior. Por eso estuvimos mano a mano desde el Ministerio de Asuntos Exteriores con Miguel Ángel Moratinos, que era entonces ministro, y Catherine Ashton, que fue la alta representante elegida con poco consenso, la verdad, una persona que no brilló por su apetito en favor de la integración de la defensa británica, venía de haber sido comisaria en materia de comercio exterior, con lo cual le llegó así. Y dijo, bueno, miren ustedes, yo no creo en la defensa europea, no creo en ella, no les voy a mentir, y voy a estar 5 años intentando ver cómo montamos las estructuras de Lisboa, y si la voz exterior de la Unión Europea intenta evitar que los Estados brillen, pues mejor. O sea, no hagamos que la Unión Europea sea un gran gigante político, porque no ambicionó eso. Prueba de ello fue que las primaveras árabes que le tocaron vivir, pues realmente la respuesta europea en ese tiempo fue bastante escasa, más allá del buen diplomático que mandamos al norte de África, que fue Bernardino León, para intentar un poco poner algo de entendimiento entre tanto gallinero. Bueno, pues la cuarta presidencia fue ahí, ¿no? Y la quinta es la que nos viene encima. La quinta llega en breve, en cuestión de unas pocas semanas, y va a ser
entre julio y, evidentemente, diciembre de este año. O sea, ya estamos hablando de que el relevo pasará en junio y vamos a ver cómo llega. Tenemos establecidas por delante dos grandes reuniones, una que va a ser el 29 y el 30 de agosto en Toledo, que esa será la primera reunión de ministros informales de defensa. Otra gran reunión va a ser la del Consejo Europeo Informal, celebrada el 6 de octubre en Granada. El 5 de octubre se reunirá la Comunidad Política Europea y, por último, tendremos una reunión del Comité Político y de Seguridad en Albacete el 16 y 18 de noviembre de este año. Eso nos permitirá tomar el pulso en distintas partes de la geografía española al tema de la defensa. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya recibimos una herencia. La herencia es que los suecos nos han dicho, bueno, hay que seguir ayudando a Ucrania, el tema ucraniano es capital en todas las reuniones, hemos ya apoyado poner en marcha un sistema de transferencia de material bélico a Ucrania, porque sobre todo necesitan de 155 milímetros, desde luego que son instrumentos para que sigan 155 milímetros, instrumentos que necesitan para hacer frente a Rusia. Y también ya les hemos dado, que si Panther, que si Lincoln, hemos ofrecido más de 15.000 millones de dólares y de euros concertados con los norteamericanos en este tiempo que va la guerra. Es un esfuerzo considerable, pero, ¿saben?, tenemos por delante echar a andar la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea. Más de 5.000 efectivos en esos 6 meses. Y, claro, eso supone pasar de las palabras a la acción. ¿Hasta qué punto pasar de las palabras a la acción va a ser una posibilidad? Pues si no olvidamos en la historia que es una sabia aliada, veremos que los Helsinki Global Goals, que ya vimos que queríamos desplegar 60.000 efectivos, ¿dónde quedaron? Ahora queremos desplegar 5.000, vamos a ver si los hacemos. Pero, ¿saben?, España tiene por delante la oportunidad de liderar en un momento histórico, importantes iniciativas para que la defensa europea cuente y la saquemos de la UCI. Entre ellas les voy a decir que el 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos permite dar al Consejo una configuración propia en materia de defensa. ¿Por qué no se invoca ese artículo y le damos a los ministros de defensa espacio en el Consejo? Hagámoslo en el semestre que le toca a España. Pero, por otro lado, el tratado permite avanzar en pos de una defensa común, y lo recuerda. A veces, cuando hablaba con compañeros juristas diciendo es que necesitamos explorar un cambio en los tratados, ¿tenemos actualmente bases jurídicas que no hemos explorado? El 42.2, precisamente, la política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Esta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. Decía el profesor Jiménez, verlo en nuestro tiempo va a ser bastante difícil. No hay forma de pensar en ello. No hay forma de pensar en la defensa común. Creo que es una de las grandes cosas en las que tendríamos que trabajar y en que pensar. Día y noche con una guerra en nuestro suelo, en nuestro continente. ¿Y por qué? Pues porque, miren ustedes, como historiador he tenido la oportunidad de moverme por distintos archivos. En estas semanas tendré que volver a la casa de Jean Monnet a realizar un curso sobre la historia de la integración europea a finales de mayo. Y Jean Monnet trabajó para sacar adelante una comunidad europea de la defensa. Convenció al primer ministro francés, al presidente del Consejo de Ministros, René Pleven, para proponerlo en un momento histórico. En una guerra a miles de kilómetros de suelo europeo, proponen un tratado que va a ser firmado, el Tratado de París de 1952, para crear un ejército europeo. ¿Ustedes saben que se abrió una gran oposición a crearse una defensa europea en los 50? La hubo, De Gaulle es un ejemplo. Les voy a leer algunas palabras para que recuerden que esa oposición sigue viva a día de hoy y más con 27 miembros, pero hay que luchar contra esa oposición. Y España, aunque no sea un país de pata negra, desde los momentos iniciales de la creación y nos hayamos metido en el 86 cogiendo el tren de cola, no nos tiene que decir nadie que no propongamos una idea que, desde luego, hay que traerla a relucir en momentos como el actual. Les voy a sacar las palabras del general Marie-Émile Antoine Betouard. Este general, que había liderado en la Primera y Segunda Guerra Mundial movimientos bastante efectivos, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial dirigió a 140.000 soldados en Alsacia y participó en las ofensivas en Alemania, y su cuerpo se convirtió
en el de las primeras tropas aliadas en llegar al Danubio. Miren ustedes lo que decía este general respecto a crear un ejército europeo. La incorporación del ejército francés a un ejército europeo significaría una nueva vida, no la muerte. El vivir es saber adaptarse. Y el peor peligro para un ejército, un hombre o una nación, es no seguir el ritmo de los tiempos. Pero aunque nuestros tiempos exigen la unidad, todavía no hay patriotismo ni un verdadero espíritu europeo, ni las sensibilidades nacionalistas han sido aplacadas. Todavía están influenciadas por recuerdos desagradables y el odio generado por la guerra. Por eso es un proyecto tan difícil. Nadie dice que crear un ejército europeo vaya a ser una misión sencilla, pero es que hay que hacerlo, porque si no, ¿dónde vamos a quedar con los retos de seguridad que tiene Europa, que solo Europa puede responder? Decía, el futuro ejército europeo generaría una federación de contingentes nacionales y un espíritu que será pues una federación de sentimientos patrióticos. Evidentemente, en esa línea también se mostraba el propio canciller de Alemania, Konrad Adenauer. El canciller, en una entrevista que efectúa el 5 de marzo del 52, se muestra partidario de crear un ejército europeo. Normalmente, decía Adenauer, habría surgido al final la integración en la defensa, no al principio. Desafortunadamente se encuentra ahora empujada al primer plano, y digo expresamente desafortunada, porque soy el último, y eso son palabras de Adenauer, el que estaría acostumbrado a pensar en términos militares. La compulsión por armarse contra la voluntad ha aumentado en todo Occidente, rendido por la amenaza soviética en Corea, la amenaza hoy rusa en Europa, es la que nos está empujando a rearmarnos y a pensar en esos términos. Pero como ven, la otra cara de la moneda, la fuerza que se opone y que siempre ha estado ahí, les muestro la famosa carta de Gaulle a Betuart, que le dice lo siguiente: mi querido Betuart, no dejaré de leer el miedo al riesgo que quieres enviarme. Obviamente no puede pensar que me uniré a esta Comunidad Europea de Defensa, que es a mis ojos un engaño colosal y un intento de abdicación nacional. Soy el primero en estar convencido de la necesidad de unir a Europa. Para que haya unión, las instituciones deben de tener alma, cuerpo, miembros. Solo podemos construir Europa a partir de las naciones. Aquellos que intentan en vano, espero, fabricar una Comunidad Europea de Defensa impiden hacer Europa, así como la caricatura se opone al retrato. Cree, mi querido Betuart, en mis sentimientos cordialmente devotos, Charles de Gaulle. Bueno, pues como ven, el debate sobre una defensa hay que abrirlo y hay que establecerlo en un momento en que amenazan a los países europeos una guerra, porque el día de mañana, ¿quién va a venir después de Ucrania? ¿Estaremos los europeos dispuestos a asumir nuestra defensa? Hoy estamos gastando 240.000 millones de euros. Esa cifra es la misma cantidad de China, 4 veces la cantidad de Rusia, pero tenemos 130 sistemas de armas en Europa. Tenemos el récord mundial de soldados en el mundo, 2,4 millones de soldados. Pero ante el resto de la opinión pública, y si hiciéramos un sondeo en esta ocasión entre nuestros oyentes, ¿ustedes piensan que somos potentes o impotentes? Pues evidentemente el sentimiento de la población, y así lo han dicho en la conferencia sobre el futuro de Europa, es que necesitamos una fuerza de seguridad europea. Nos lo ponen y nos lo sonrojan las cifras, porque esto que les he dicho, los 240.000 millones, son cifras que gastan los Estados miembros, pero no son las cifras de la Unión. Las cifras del presupuesto de la Unión Europea en defensa, que es algo que España tiene que levantar, son sonrojantes. ¿Saben cuánto gastamos? 13.185 millones de euros. 13.185. ¿Cuánto gastan los Estados Unidos? 770.000 millones de dólares. El presupuesto de defensa ha sido criticado por el mismísimo Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Dice el tribunal, es reducido en comparación con el gasto militar de los Estados miembros. Según las estimaciones, serían necesarios varios cientos de miles de millones de euros para compensar el déficit de capacidades en caso de que Europa tuviese que defenderse sin ayuda exterior. Solo para cumplir esos objetivos tendría que aumentarse enormemente. Y el Tribunal de Cuentas reconoce una cosa bastante loable. Contribuir a mejorar la capacidad de la defensa en Europa requiere algo más que palabras y la aplicación eficaz de iniciativas reales con el objetivo de apoyar una industria de defensa europea competitiva y reforzar las capacidades militares de los Estados miembros. Eso es lo que tiene España que hacer por delante. Con su Ministerio de Defensa, a asumir que hay que tener unos ministros de defensa a la altura de las circunstancias, en reuniones formales del Consejo y presionar para que avancemos en pos de una defensa común.
Hace pocos meses me reuní con un alto diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores adjunto a la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos. Me decía qué podía hacer España en materia de reformas. Hay que avanzar en esta línea. Y sobre todo, también lo están pidiendo a voces, una convención. Sé que nunca llegará un buen momento para asumir convenciones, porque aquí en el terreno de la defensa no nos valen cláusulas pasarela, no nos vale pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, no vamos a poder cambiar los modos de votación y solo tenemos 4 escuetísimas bases jurídicas en la política de defensa, del artículo 42 al artículo 46 del Tratado de la Unión. Muy reducidas. Misiones, agencia de defensa. Tenemos también el tema de la cooperación estructurada permanente y tenemos escondida una cláusula de defensa común que es el 42.7, que menos mal lo rescatamos de ese informe Westendorp y lo dimos a luz después de que la Constitución Europea fracasase. Esas son las bases con las que contamos. Con esas somos capaces de convencer a finlandeses y a suecos para que se queden protegidos por la defensa de la Unión Europea. No les hemos convencido. Se han echado en pos de la OTAN. Así que mi reflexión para terminar, tenemos que abandonar la unanimidad en los tratados. Esa es una de los grandes elementos que precisamos y España tendría que liderar un movimiento en favor de una convención en el semestre. Y lo tiene que hacer porque la Comisión ya lo ha pedido y porque el Parlamento ya lo ha pedido. Pero el Consejo, que es la institución que representa los intereses de los Estados con los ministros y el Consejo Europeo, no han movido un dedo. El Tratado de Lisboa les vale. Y miren ustedes, han pasado ya 14 años del Tratado de Lisboa, desde el 2009 hasta el 2023, pues ya ha llovido demasiado. Nos estamos moviendo con un texto cuyas bases jurídicas se redactaron entre el 2002 y el 2004 en una convención y en una conferencia intergubernamental que siguió. Entonces esto es como el traje de marinerito de la comunión. Nos tenemos que alargar un poco las anchuras porque no entramos en el traje y las bases jurídicas no están preparadas. So, I will also finish in English. We have to get ready in our defense and in our security. And Europe must do more for itself, must concrete its defense with a further support for legal basis in the security action and defense action, avoiding unanimity because it is making us to be more slow in terms of defense. And the sooner we make the choice and we move forward, it will be better for us and for the rest. Thank you very much.